Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues un día más y con un tema apasionante que me apetece un montón hablar con Laure y vamos a hablar de Freud y de Jung. Y ahora mismo se va a conectar Laure, que le estoy solicitando. Bueno, creo que le estoy aceptando, ¿verdad? Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues bien, muy contenta porque me gusta mucho el tema. Sí, bueno, qué temazo este, ¿no? Sí. Y además es que, bueno, o sea, yo tampoco conozco muy bien ni a Freud ni a Jung, ¿vale? A Freud un poquito más, pero yo creo que tú nos vas a explicar súper bien a Jung porque te encanta Jung y porque además lo has estudiado un montón. Sí, a mí me gusta mucho Jung. Yo, aparte de que lo que dice, lo que me gusta, lo he estudiado, ¿no? He leído bastantes cosas de su obra, lo he circunvalado primero porque es difícil de leer y hay que empezar leyéndole, digamos, en espiral hacia adentro, ¿no? Y entonces he leído mucho a los junguianos, libros de divulgación junguiana, algunos cómics muy bonitos que hay, mucha lectura en inglés. Y luego estudié con un sitio que se llama Applied Jung en Sudáfrica y luego estaba también estudiando en Zúrich, en el Instituto Carl Jung de Zúrich, el que él dejó, digamos, pues para que su legado, aunque al principio no estaba muy de acuerdo, pero para que su legado quedara ahí, la verdad que hay gente estupenda. Algunos de los de Zúrich son geniales. Y luego también he estudiado con Marley, que imagino que la conoces, Marley Quenness, Sí. una psicóloga transpersonal. Y bueno, pues si quieres ahora lo explicamos un poco, pero es que lo transpersonal nace de la psicología junguiana, que es llamada la psicología analítica. Ujú. Ajá. Pues ya se van conectando aquí para escucharte, que me encanta. Eh, bueno, ¿me oyes bien y me ves bien? Sí, te oigo y te veo bien. Vale, perfecto. Si quieres empezamos a hablar un poquito de la vida de Freud y de Jung, que bueno, a mí me parecen pues vidas muy interesantes y luego ya empezamos a hablar un poco de sus teorías y de sus pensamientos y un poco de la relación que tenían entre ellos, si te parece, ¿vale? Sí, me parece bien porque al final son humanos y estas figuras tan grandes como pasa, yo que sé, rollo Cervantes, Shakespeare y por poner ejemplos como literarios, ¿no? O digamos de grandes científicos con una obra de divulgación tipo Einstein o Freud, Jung, otros tantos, ¿no? Parecen al final como que no son humanos y luego pues tienen sus fallos, sus cositas, su historia de vida muy interesante, su telenoveleo que además a la gente le gusta mucho saberlo, yo lo he comprobado. Que cuando cosas de estas le encanta, ¿no? Porque ven la dimensión real de personas, Claro. ¿no? Como nosotros hoy. Ujú. Claro que además de ser estudiosos y grandes investigadores, grandes médicos y demás, pues que también tenían sus cositas, sus peculiaridades, ¿no? Pues como todos, es que es lo que tú dices, un poco humanizar a esos ídolos, ¿no? Y a esos grandes maestros, pues también nos viene bien. Hola. Estamos saludando aquí a la gente porque Yo entra voy, gente que conozco. Hola, Leti. yo voy saludando ahí un poco con el dedo, pero no me da tiempo. Hola, Dani. Es muy incómodo esto en los directos. Ves a gente pasar que los conoce o que te escriben y no puedes decir mucho, ¿no? Por no cortar, ¿no? Pero bueno, Ah, podéis... pues no, no, no. Pues tú saluda. Hombre, ¿sabes? Cuando ya nos metemos ahí un poco más en materia, pero sí, hay que saludar, porque al final, o sea, ellos también participan con nosotros de este directo, ¿sabes? Entonces, de alguna manera, Claro, de hecho, si tenéis alguna pregunta, alguna cosa que vayamos contando o lo que sea, pues aquí estamos los dos a intentar responderosla. Pero vamos, lo que decía, yo estoy súper de acuerdo. Hablar primero de ellos y luego ya vemos cómo se relacionan y cuáles son sus diferencias y cómo se produjo su ruptura, ¿no? Su famosa ruptura que les produjo a los dos unas consecuencias interesantes pero difíciles. Ujú. vale. Entonces, Pues, si quieres, bueno, lo que tú has dicho, que si alguien quiere hacernos alguna pregunta, perfecto.
bueno, sobre todo que te la hagan a ti, ¿vale? Que tú eres el experto. Y bueno, pues seguro que al final, si te parece, pues interpretar algún sueño que nos quieran compartir y demás, pues Vale, yo le doy un poco a lo que, bueno, a lo que las personas quieran y a lo que tú también te apetezca, ¿vale? vale, vale. Sin problema. Pues si quieres empezamos un poco con... Yo quiero hablar de Freud y quiero decir que era un personaje un poquito, o sea, como personaje tiene como muy mala prensa, ¿no? En algún punto, porque se piensan que era como un poco, pues eso, un poco mm, salvaje, por así decirlo, por los métodos que aplicaba y determinadas cosas que, investigaciones que llevaba a cabo y tal con los pacientes, ¿no? Y a mí entiendo que pueda sonar así un poco bestia, ¿no? Pero es que la medicina al final siempre ha empezado experimentando y ha sido un tanto cruel cuando dañaba a la persona. Entonces, pues yo, aunque suene un poco heavy, pero hay veces que son como daños colaterales, ¿no? Y un poco que para aprender también necesita equivocarse. Y es una pena porque con los que se equivocan son con personas humanas, ¿no? Por así decirlo. Sí, bueno, yo creo que Freud fue un pionero que, digamos, que destapó la caja de Pandora en algunos aspectos para bien y en otros para mal, ¿no? Levantó el concepto de inconsciente, que ya existía antes, si yo no recuerdo mal, pero lo levantó él desde una perspectiva con la que luego veremos con la que Jung no está de acuerdo por completo, pero fue un pionero y todo el que es pionero pues corre riesgos y a veces pues produce, como tú dices, por llamarlo así, daños colaterales, ¿no? Pero evidentemente, yendo a una expresión más coloquial, no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. Entonces, Ujú. bueno, como ahora vivimos en una época donde hay que tener mucho cuidado con todo y intentamos ser lo más cautos posible. Seguramente que en esta época personajes de ese calado no tendrían cabida o tendrían una incorporación mucho más smooth, mucho más suave de sus técnicas, ¿no? Pero en ese momento ellos estaban empezando, la psicología despegando y, y a mí hay una cosa muy interesante de Freud que me gusta mucho y es que fue el primero, si yo no recuerdo mal, o de los primeros, que entendió que las enfermedades mentales no eran, digamos, una especie de desecho de un mal funcionamiento orgánico, o sea, ¿no? Que es como se entendía la psicología hasta entonces, ¿no? Que era que, digamos, había unos tejidos, ¿no? Los tejidos del cerebro, y que cuando funcionaban mal, cuando había una disfunción fisiológica, ¿no? De los tejidos, pues entonces se producía una enfermedad mental, sino que le dio un poco la vuelta a eso y dijo que los eventos o las vidas de las personas podían estar relacionadas con lo que eso les producía en términos de comportamiento, de adaptación a la realidad y al mundo y tal. Entonces a mí eso me parece una cosa chulísima de Freud. Ujú. Sí. Em, a mí me gustaría, bueno, hablar un poco de la vida de Freud, que, bueno, nació en la República Checa, lo que pasa que esa parte ahora, o sea, era del Imperio Austríaco y demás, y bueno, ahora esa parte es República Checa, pero antes era pues eso, de Austria, ¿no? Tenía origen judío, aunque tampoco eran muy practicantes, que luego me gustaría compararlo con la vida de Jung, ¿no? Que su padre era eh, como... Tu padre era un pastor luterano. El padre de Eso. ella era un pastor luterano. Pero bueno, digamos, si quieres continuamos con Freud y luego explico yo más de la vida de Jung. Para luego comparar un poco la idea que tenían de la religión y demás. Y bueno, la historia es que Freud estudió medicina, se especializó en neurología y sí que es verdad que estuvo estudiando mucho tiempo pues, el comportamiento del humano, ¿no? Y la personalidad. Elaboró un montón bueno, aprendió un montón de técnicas y utilizó primero el método catártico y la hipnosis y luego ya empezó a utilizar otras terapias como la asociación libre y el psicoanálisis, que es la interpretación de los sueños, la teoría por la que más se le conoce, ¿no? A través de la cual conoció a Jung y bueno, la verdad es que
fue muy conocido y también fue bastante repudiado en su época, ¿no? Porque topaba con la moral victoriana de aquel momento, que pues tenía bastante represión, todo tenía que ser, claro, pues como muy correcto, todo tenía que estar muy bien y demás, y él vino con sus teorías un poco a levantar ampollas en esa sociedad que era tan puritana, por así decirlo, y tenía tantos amantes, por así decirlo, y seguidores como detractores de sus teorías, ¿no? Sí que hubo una época en que Freud sí que se sintió como muy incomprendido y, bueno, se hizo como una especie de aislamiento personal y profesional. Y luego la verdad es que encontró que había seguidores como Jung, Adler y otros que sí que estaban a favor de la teoría del psicoanálisis y sí que le apoyaron un montón. Y además hacían reuniones en su casa, en casa de Freud, para hablar del psicoanálisis. Y a mí me resulta muy curioso porque después decidieron formar la Asociación Psicoanalítica Vienesa y, bueno, pues estuvieron viajando, estuvieron dando conferencias sobre el psicoanálisis por Estados Unidos y demás, hasta que partió peras con Jung y con Adler, entre otros, porque, bueno, las Pero no, diferencias. hay que, hay que decir que Freud no aceptaba muchas críticas a su método, lo cual en cierta medida es comprensible, ¿no? Porque, bueno, mi sensación, la verdad es que él tenía unas hipótesis muy materialistas y muy causalistas, y eso, claro, en términos psicológicos es muy difícil de sostener, porque hay muchas cosas que pasan sin explicación aparente en la psique, ¿no? Y en torno a los contenidos de la psique. Entonces, pues claro, le surgieron los enanos, ¿no? Como se dice. Entonces, muchos de sus, en principio, discípulos empezaron a pensar otras cosas porque era una ciencia incipiente y él estaba muy determinado en mantenerse en un territorio que fuera muy científico, en el sentido de que se mantuviera el materialismo imperante y el causalismo, Ujú. porque corría el riesgo, además, por el antisemitismo emergente en Europa en esos momentos, de, eh, de que fuera tildado el psicoanálisis como fue, de hecho, de, digamos, una especie de ciencia judía con todo lo que eso suponía en ese momento, ¿no? Entonces, él por eso yo creo que nunca quiso despegarse de la hipótesis sexual, que, bueno, pues era bastante evidente que pues el 99% de la gente tiene unos impulsos sexuales muy fuertes, ¿no? Entonces, de alguna manera era algo indiscutible y eso para él era un pilar infalible. Entonces, cuando otros eh, propusieron otra alternativa, aunque tuvieran, no negaran del todo eso, o lo dejaran a un lado, pero lo mantuvieran como un factor más, eso para él era prácticamente un ataque personal, ¿no? O eso parece por lo que yo sé. Yo no he leído a Freud, lo tengo que decir, no soy experto en Freud, he intentado leer algo y la verdad es que me cansa, entonces me sabe mal decirlo porque seguro que es muy interesante, pero tengo muchas cosas que leer, digamos, de otros autores y digo, ya volveré, imagino que en algún momento leeré algo, pero sí que le tengo mucho respeto, aunque lo que he oído hablar de él, intentando leer así un poco también por encima, Wikipedia, todo este tipo de recursos rápidos, pues me parece que quedó limitado a, pues eso, a la problemática del, del final de la era victoriana, ¿no? Que era sobre todo una represión sexual enorme, sobre todo en las mujeres, ¿no? Que eran como un objeto prácticamente para tener hijos, ¿no? En la mayoría de las visiones. Entonces, pues bueno, pero no dejo de respetar lo que hizo y la puerta que abrió como pionerazo que fue de un tema que luego se ha venido un poco abajo con toda la psicología conductual, conductista y tal, pero que yo creo que hoy se hace cada vez más evidente por la física cuántica además y tal, que los contenidos de lo inconsciente están ahí y son muy interesantes, ¿no? Ujú. Em, Cuéntanos si quieres algo de la vida de Jung, un poco para hacer la contraprestación de... Mira, Jung nace en 1875 en un pequeño pueblo en la frontera entre Suiza y Alemania, en la Suiza alemana, ¿no? Cerca de relativamente de Basilea, de Zúrich y tal. Y bueno, su padre es un pastor luterano, su madre tiene unas dotes
cuasi mediúmnicas y por tanto él vive lo trascendente o lo espiritual desde dos posiciones, desde la posición, digamos, de Dios, la posición en que se entra a Dios por arriba, a lo espiritual desde arriba, con su padre, y desde la que se entra a Dios por abajo, por el cuerpo, porque su madre aparentemente cierto tiempo hablaba con una voz de ultratumba o como si fuera una persona antigua, cosa que a Jung le daba auténtico pavor cuando era un niño. Entonces, Normal. bueno, él se cría en el campo y solo, pues no tiene amigos, vive en un sitio pequeñísimo al lado de un lago y se cría solo hasta los 9 años que nace su hermana, entonces pues es un niño introvertido y bueno, pues luego va a la universidad, él quiere ser arqueólogo, pero sus padres no tienen demasiadas posibilidades económicas, su padre muere mientras que él está estudiando en la universidad, él estudia medicina y va a ser un, digamos, un GP, un médico de cabecera, ¿no? No tiene clara su especialización hasta que en su último año de carrera cae en sus manos un libro de psiquiatría y entonces él queda fascinado porque pone en movimiento todo lo que ha visto, ¿no? Digamos, en su madre, en algunos de su familia, porque tenía, digamos, varios familiares con facultades, por decirlo así, mediúmnicas o espiritistas, por decirlo de una manera coloquial, ¿no? Y entonces, pues él se flipa con eso y le parece interesantísimo y hace su tesis de final de carrera, si no acabo mal de, si no estoy mal, sobre los fenómenos espiritistas, estudiando el caso de una prima suya, que luego resulta estar enamorada de él. Mira, una historia muy telenovelesca, muy chula. Bueno, la cosa es que él entra a trabajar en el hospital psiquiátrico en el hospital psiquiátrico de la Universidad de Zúrich, que se llama Burgholzli, un nombre rarísimo, y empieza a trabajar ahí con una eminencia en ese momento en lo que se llamaba demencia precoz, que es lo que se llama esquizofrenia, que es Bleuler. Entonces ahí trabaja con él y desarrolla el famoso método de asociación de palabras, que lo habréis visto en, ¿cómo se llama? La peli esta de Jung y Freud y tal, que se llama Un método peligroso, que sale Keira Knightley. Hay varias pelis sobre la vida de Jung y tal, muy interesantes, algunas, pues, como todo, ¿no? Con Ya. cosas interesantes y no. Bueno, la cosa es que él trabaja ahí y de pronto, pues, tiene 23, 24 años cuando empieza a trabajar y a los 25 años, justo cuando entra el siglo XX, en el año 1900, Freud escribe La interpretación de los sueños, su libro este tan conocido, ¿no? Y él lo lee y encuentra unos paralelismos enormes entre lo que él ha visto en la clínica y es parte de su familia, y lo que ha visto y lo que Freud describe en su libro. Entonces, así a rollo pupilo, completamente humilde, le escribe una carta a Freud y cuál es su sorpresa, que Freud le contesta y empieza una amistad por carta, y entonces llega un momento en que se ven, se encuentran en persona y hablan 13 horas seguidas. O sea, hay un encuentro ahí de almas total, ¿no? Y, y se hacen muy amigos, tal. Y bueno, a Freud, digamos que hay gente que dice que le cae como anillo al dedo, porque Jung era un señor altísimo. Yo he tenido la suerte de conocer a uno de los nietos de Jung, que me enseñó la casa que tiene al final del lago Zúrich, porque Jung luego vivió toda su vida en Zúrich. Y al final hay un pueblito que se llama Bollingen, y Jung compró ahí una tierrita, hizo un castillo, una especie de mini castillo con sus manos, y entonces pues algunas veces los nietos lo enseñan. Una de las veces que yo estuve en Zúrich lo vi, pues nos lo enseñó el nieto, estuve hablando con él y se parecía físicamente bastante a Jung. Era muy alto y muy suizo, muy alemán. Entonces, claro, esto a Freud le vino genial, entre comillas, porque claro, ante el antisemitismo y que el psicoanálisis cayera como una ciencia judía, pues le vino genial que viniera un, entre comillas, y disculpad la expresión, pero un ario, ¿no? Claro. A reconocerle, ¿no? Entonces, además, parece que Jung tenía mucho carisma personal, ¿no? Era como muy que te embaucaba, ¿no? Me imagino que con su parte buena y mala, como todo, ¿no? Y entonces, pues, se hicieron muy amigos tal, y acabó convirtiéndose en su heredero de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, algo así creo que se llamaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que era muy amiguito y tal, hasta que Jung empezó a no estar de acuerdo con algunas cosas de Freud, que luego dice que él desde el principio no había estado de acuerdo, pero no se había atrevido a decírselo. De pupilo, ¿no? Es que Jung tiene mucha gracia como cuenta algunas de sus anécdotas con Freud. Entonces, sobre todo cuando hicieron este viaje a Estados Unidos, donde ellos se compartieron pues mucho espacio juntos y tal, pues tuvieron varios sueños y tal, y él se dio cuenta, Jung viene a decir así como, yo me di cuenta que yo le contaba mis cosas, pero él a mí no.
como que había un sentido de padre que Jung pues se iba a rebelar porque él nunca se llevó bien con su padre, entonces se iba a rebelar contra eso, contra tener una autoridad. Pero en realidad uno necesitaba un padre y el otro necesitaba un hijo. Entonces fue una relación malentendida y al final pues Jung, digamos que acaba sacando un libro que se llamó, primero se llamó de una manera, al final se acabó llamando Símbolos de Transformación, que es en su obra completa el volumen número 5 y lo saca justo antes de que, en el preludio de de la Primera Guerra Mundial, en 1913, a Freud le sienta como un tiro porque desdice las teorías de Jung, el complejo de Edipo, que lo sexual es el impulso motor de todo y sobre todo evoca ya la noción de arquetipo y de inconsciente colectivo, que es una de las nociones fundamentales de Jung y por lo que es muy conocido, incluso el concepto de inconsciente colectivo, aunque la gente no sabe que es junguiano, pues es de Jung, como tantos conceptos de Jung, como ser extrovertido y introvertido, la sombra, anima y animus, el concepto de complejo, que también es junguiano, y el camino de individuación. Y bueno, la cosa es que ya ahí lo evoca y entonces pues Freud no soporta ya eso y rompen con él, lo destruyen socialmente y Jung cae en lo que en una especie de depresión enorme que los jungianos llaman eh, su confrontación con lo inconsciente. Hay quien dice que cayó en una psicosis, hay quien dice que perdió, que se volvió loco. Y bueno, la verdad es que lo pasó mal unos años. Yo, francamente, después de lo que he leído, creo que no se volvió loco y si tuvo una psicosis fue una psicosis controlada a medias porque él tenía unas habilidades enormes con lo inconsciente y era capaz, digamos, de trabajar por la tarde con sus pacientes porque dejó la universidad y todo lo que hacía y todo, pero tenía algunos pacientes y por la mañana hacer sus, por decirlo así, chalauras, sus locuras de persona que estaba pasando un problema enorme, una grave crisis, pues la crisis de la midlife, ¿no? La crisis de la media vida, como ahora la pasamos porque no nos gusta nuestro trabajo, pues Jung la pasó porque rompió con su padre y mentor, que era Freud, ¿no? Entonces Freud también lo pasó fatal y acabaron cada uno, pues tirando para un lado y sacando conceptos muy bonitos de su ruptura. La pena es que nunca volvieron a encontrarse. Siempre se dejaron como de hablar, ¿no? Muy en el rollo de esa época de ya no te hablo, ¿no? Que entonces a mí me parece una pena, porque me parecen hombres fáciles. Y eso lo cierto es que a Freud no es al único con el que le pasó. Pasó con Adler, le pasó con Wilhelm Reich, le pasó al final con Otto Rahn, que era como uno de sus segundo de a bordo. O sea que, por lo que yo tengo entendido, pues eso, Freud era un tío durillo, pero también quiso sostener un modelo en el que él creía. Entonces, ¿hasta qué punto fue negativo? No, pues no lo sé, la verdad. No se sabría decir. Yo, bueno, leyendo, investigando y hablando con personas que sí que han estudiado mucho a Jung y son además psicoanalistas que ejercen de ello y demás, sí que me decían que tenía fama así, o sea, que tenía muchas veces fama de, pues, de roñoso y fama de como de seco. Y es posible que tuviese un carácter seco, no todos vamos a ser maravillosos, ni todos tienen por qué ser, ¿sabes? O sea, que cada uno tenemos una forma de ser, ¿no? Y de comportarnos. Pero que él luego además se implicaba mucho con los pacientes, que incluso o sea, se los ha llegado a llevar de vacaciones con su familia, ¿no? Para tratarles, que además siempre estaba investigando y estudiando para ayudar a sus pacientes, ¿no? Y entonces a mí eso también, aunque luego dicen, no, es que era un poco roñoso, porque solo tenía 3 trajes, 3 pares de zapatos y 3 mudas de ropa interior. Bueno, pero pues, a lo mejor era austero y no necesitaba tampoco gastarse el dinero en ropa, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, es que le tenía manía a los helechos. Bueno, Bueno, que son bueno. personas, yo creo que son personas que tenían como todo el mundo. Jung, al parecer, tenía una risa súper contagiosa. Y decían que la gente lo oía reír y entraba a los sitios donde estaba. Eso he leído yo, pero a la vez también dicen que cuando fue mayor, que tenía malísimo carácter, que tenía como explosiones de ira, vamos, que te pillaba por allí y te pegaba un guantazo. Entonces, tampoco es que fuera la alegría de la huerta en ese momento. Y él mismo en su propio escrito lo dice, ¿no? Que
que la sombra forma parte de la vida. Es que, además, un objeto que está en la tierra, apoyado en el suelo, proyecta una sombra. Entonces, ese concepto junguiano a mí me parece muy humilde, porque es de, A mí también. todos tenemos sombra. Yo te puedo parecer aquí el tío más simpático del mundo y lo típico de la confianza da asco. Ahora vienes aquí a mi casa y estás aquí 2 días conmigo y el segundo día te parezco un ogro. No lo sé, ¿sabes? Entonces, yo me parece bien aterrizarlos en plan humano y ver sus manías y tal, pero a mí la verdad lo que más importante me parece de ellos es pues esos gestos como lo que tú dices, ¿no? Que fuera capaz Freud de llevarse a un paciente suyo de vacaciones porque creía que lo necesitaba, o que fueran capaces de dejar de lado cosas difíciles o de tomar riesgos como los tomaron en la Segunda Guerra Mundial por uno por el otro, ¿no? Porque tú sabes, bueno, sobre esto hay un poco de, esto es un tema interesante y peliagudo, pero hay un poco de, bueno, hoy por hoy sigue la pelea entre junguianos y freudianos, cosa que a mí me parece tan patética como muchas de las peleas de polos que vemos hoy en el mundo, cuando estamos en un mundo donde claramente se ve que tenemos que integrar los polos y equilibrarnos, ¿no? Pero bueno, hoy sigue estando la famosa pelea entre junguianos y freudianos, que a mí me parece, pues eso, del siglo pasado. Y entonces, pues ellos cuando Freud se fue a Londres, porque él vivía en Viena, la tomaron los nazis, no sé qué, hay quien dice que Jung hizo lo que pudo para ayudarle con unos salvoconductos y no sé qué, y también hay quien dice que trató de pararlo para que se quedara allí y se lo cargara. Entonces yo, con estas cosas dices, estamos un poco como hoy, ¿no? Que hoy Ya. tienes un científico que apoya, por ponerte el ejemplo, el coronavirus y otro científico que apoya que no existe el coronavirus. O sea, entonces me parece que ese hacer historia del modo en el que yo pienso me parece un poco triste y que deberíamos intentar buscar los hechos verdaderos. Yo creo, francamente, que ninguno de ellos dos, a pesar de las diferencias que tuvieron, se habrían hecho daño con el aprecio que tuvieron y el encuentro tan importante que tuvieron personal, no creo que luego se hubieran hecho daño. Lo que pasa es que yo creo que no supieron gestionar pues, una ruptura que evidentemente al tratar el inconsciente y tener todos esos impulsos y todos los descubrimientos que ellos hicieron, seguramente les involucró mucho personalmente, porque todo el que trabaja con el inconsciente sabe que se involucra. Yo, que soy terapeuta eh, transpersonal y de orientación junguiana y tal, es que tú te involucras en el inconsciente de la gente con la que trabajas, es que eso es así. A veces llegas, entre comillas, a soñar los sueños de la gente con la que tú trabajas, ¿sabes? O por lo menos yo he tenido esa sensación. Quizá es algo prepotente por mi parte, no lo sé, pero yo he tenido la sensación. Entonces yo creo que ellos que fueron pioneros y se tiraron a la piscina mucho más y no tenían la estructura clara, pues es muy posible que se involucraran de una forma muy personal. Entonces, pues eso a lo mejor le hizo tener una relación amor-odio mucho más fuerte, pero vamos, no creo yo ni que Jung ni que Freud quisieran haber asesinado al otro. Me parece rarísimo. Sí, a mí también me parece un poco novelesco lo que tú dices. Y de todas maneras, también Freud en la última época, con el cáncer de boca que tuvo, que le tuvieron que operar muchísimas veces y demás, que el hombre tampoco podía expresarse bien y tal, porque le tuvieron que poner incluso una prótesis y demás. Pues tampoco yo creo, no lo veo yo en esas guerras. Yo sí he leído que él era un fantástico orador. Y de hecho lo he leído en libros cuando Jung era mayor, ¿eh? Incluso en la autobiografía, que es una autobiografía rara porque está escrita por su asistente y no sé qué, pero bueno, hay una parte escrita por él que se llama Recuerdos, Sueños, Pensamientos, que salió ya póstuma cuando Jung ya había muerto. Ahí habla de Jung, de Freud, bien y mal, y una de las cosas que dice, si yo no recuerdo mal, es que era buenísimo en su discurso, que era muy ágil, muy elegante, una ironía muy sutil. Y entonces, claro, imagínate una persona que es un orador por naturaleza, como debía ser Freud, lo mal que lo pasó cuando con un cáncer de boca no podía expresarse. Creo que en una de las operaciones le cortaron parte de la lengua, tal. O sea que me parece como... Hay gente que dice, y esto a mí me parece fatal, ¿no? Con el rollo de biodescodificación y tal, que yo le encuentro su utilidad y me parece que puede tener sentido y tal. Pero el rollo de es que como ha muerto de un cáncer de boca es porque no quería decir lo que decía. Mira, por favor, ¿sabes? Seamos un poco maduros y es un señor que descubrió un montón de cosas
contra viento y marea, que tuvo muchas dificultades en su vida, que su propio colectivo sufrió un holocausto en los años en que él se estaba muriendo, con un cáncer que le duró 20 años, o sea, no tuvo una vida súper genial, a pesar de que tuvo mucho éxito, o sea, que yo creo que se merece un respeto. Aparte de que yo luego estoy mucho más de acuerdo con las ideas de Jung y reconozco que Jung a veces le tira unos dardos envenenados en sus textos que a mí me hacen mucha gracia, la verdad. ¿Como cuáles, por ejemplo? No sé, mira, hay una cosa que contaba el otro día yo en el Instagram, pero no la conté entera, pero que me hace mucha gracia, es que ahora yo estoy hablando en este mes de mayo de los símbolos, ¿no? Entonces, pues el concepto de símbolo, como el concepto de inconsciente es diferente para Jung y para Freud, pues el concepto de símbolo es diferente también, luego sí eso lo explicamos, ¿no? Entonces, pues Jung viene a decir que Freud, como todo es motor sexual, se queda en que los símbolos son solo disfraces de esos deseos que son insatisfechos y que vienen pues del complejo de Edipo y ¿no? Deseos sexuales insatisfechos, ¿no? Entonces pone de ejemplo el mito de la caverna de Sócrates, creo que es el mito de la caverna. De Platón, sí, perdón. Y entonces, pues él dice dice, bueno, si acudimos a la interpretación freudiana, el genial mito de la caverna, lo que nos tendría que decir es que entonces Platón tenía fantasías sexuales infantiles insatisfechas, como todos los mortales. Como, así lo dice, tan a gusto que se queda. ¿Sabes? Como diciendo, vamos, es que Y entonces él dice, evidentemente, ya en el símbolo, y ya se pone como en serio, pero tú notas como un cierto tono jocoso, ¿sabes? De decir, ahí te lo dejo, ¿sabes? Un tirito. Y más lo hace esas como puicas, ¿no? Como se dice. Ujú. Entonces, mira, ahí dice Sí. L. Heredia, que no sé si es Lola, que dice que se merecen un respeto, desde luego. Y se merece que compongamos lo que construyeron de una manera constructiva, porque los dos hicieron cada uno a su lado una cosa, pero muy interesante. Desde mi punto de vista, para mí, Freud se quiso mantener en la ciencia pura y dura, y entonces se agarró a lo que era muy evidente en el ser humano, en términos teóricos, digamos, en términos de sus teorías y su idea, y Jung fue mucho más cuántico, se adelantó mucho a su tiempo y entonces se atrevió mucho con las cosas no visibles, porque además él las había vivido en su vida desde pequeño, con un padre pastor, una madre medio medium, por decirlo así, y entonces, hola Lola, sí se llama Lola, hola Lola, y, y entonces, pues es que me suena haber hablado con Lola Heredia, entonces por eso decía yo, no, estoy seguro de haber hablado con ella. Y, eh, y entonces, pues Jung fue más atrevido en ese sentido, como Reich y como otros, ¿no? Pero no quita que Jung, pues, fue tratado de científico y de místico toda su vida por haber hecho eso, que hoy la física cuántica está demostrando que era verdad lo que él decía. Por eso yo digo que Jung, perdón, se adelantó 100 años a su tiempo, porque es ahora cuando con la popularización y la democratización de la información que nos ha permitido Internet, que todo el mundo más o menos entiende hoy, quien tenga un poco de interés puede buscar la información, qué es la física cuántica, qué es la teoría de la relatividad de Einstein cómo eso funciona, pues se puede entender la visión junguiana que es muy dual, que tiene en cuenta la mente racional y el empirismo, pero también tiene en cuenta lo no visible y el valor invisible que nosotros asignamos a las cosas, ¿no? Y que eso también de alguna manera puede, no sé si medirse, pero puede constatarse. Entonces, por eso yo creo que es el tiempo hoy de Jung. Vale. O sea, lo que has dicho de que Jung se adelantó a su tiempo, unos 100 años a su tiempo, yo creo que Freud también lo hizo de alguna manera, adelantarse a su tiempo. Y por eso había cosas que no podía probar porque no había, o sea, no tenía la tecnología ni la precisión en ese momento para demostrarlas, ¿no? Yo creo que los dos fueron adelantados a su tiempo. Sí que es cierto que Jung tenía como muchísimos más conocimientos, aparte de por su familia, ¿no? Lo que comentas de la madre medium y el padre pastor, predicador y demás.
también él hizo como mucha investigación en el mundo espiritual y en el mundo religioso, ¿sabes? Hizo viajes, juraría, ¿eh? O sea, esto corrígemelo porque... Y entonces yo creo que de todo eso también se nutrió para él establecer sus teorías y sus conocimientos. Mira, Jung era muy, muy culto y además era suizo. ¿Por qué digo esto? Porque los suizos son muy prácticos, son pragmáticos a tope. Yo cuando estudié en Zúrich flipé con lo pragmáticos que son. Bueno, de hecho los suizos no tienen ni presidente. De hecho, tú piénsalo, ¿quién es el presidente de Suiza? Es que no aparece en ningún sitio porque ellos tienen una democracia hiperparticipativa donde cada 4 meses se dedican a votar en sus leyes y tal. Entonces, como que están como por delante. Entonces, Jung era, no nos olvidemos, suizo, o sea, era pragmático. Se había criado en la naturaleza solo, observando un montón de cosas. Tenía esa dualidad de padre pastor, luterano, o sea, un padre religioso, madre muy conectada con lo sutil, pero de una perspectiva mucho más, como diría yo, pachamámica, siendo Suiza el país más tropical de Europa, porque Suiza tiene una naturaleza que tú flipas en colores cuando estás allí. Es una cosa que parece que vas a Hogwarts cada vez que coges un tren en Suiza. Y entonces Jung era eso. Y si a eso le sumas que como los suizos hablaban varios idiomas, que se mantuvieron neutrales en las guerras mundiales y por tanto no tuvieron el sufrimiento directo ni nada, entonces pudieron tener mucho más tiempo para dedicarse a estudiar, para tal, pues Jung era cultísimo. A eso le sumas que viajó mucho para esa época. Viajó a África, viajó a Estados Unidos, viajó a Nuevo México, viajó por muchos sitios, viajó, creo que recordar que viajó también a la India y se interesó mucho por la cultura oriental. Leyó mucho, se interesó mucho por la alquimia, porque además él le encantaba la arqueología y él concebía el inconsciente como algo arqueológico, como el depósito estratificado de las experiencias de la vida, no solo de nuestra especie, sino de las especies anteriores. Entonces, por eso, ahí estaban las posibilidades heredadas para hacer nuevas vidas, que son los arquetipos, que luego siquiera hablamos de ellos. Entonces, a lo que voy, Jung vio paralelismos en las distintas culturas que visitó y en los distintos escritos que vio y en los distintos acercamientos que tuvo, en las distintas lenguas que hablaba, en las distintas cosas que hizo. Vio paralelismos, como todo el que ha viajado mucho ve, porque como decía Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho, pues Jung vio todo eso y él lo que supo es encauzarlo en conceptos muy sencillos. Ujú. De hecho, por eso esos conceptos que no se sabe ni que son suyos, pues, Sí. pues gozan de grandísima popularidad porque son muy sencillos. Entonces él vio todo eso y de ahí fue donde sacó la idea del inconsciente colectivo, que en realidad es lo inconsciente, porque lo que ha pasado aquí, a mí me gusta aclararlo porque es un detalle absurdo, pero es importante. Los escritos de Jung, Freud, Sabina Spielrein, Rank, no sé qué, todos están en alemán originariamente y fueron traducidos muchos al inglés. Entonces, el concepto de lo que existe en español, pues tú sabes que en español existe el agua y lo acuático. El concepto de lo que existe en español no existe en inglés, solo existe de. Entonces, muchas de las obras de Jung, de Freud, han sido traducidas directamente desde la traducción inglesa al español. Por eso, cuando nosotros hablamos de el inconsciente, como algo completamente delimitado, que podemos saber dónde es, ellos hablaban de lo inconsciente, al menos Jung, que yo sepa, y creo que Freud también. Y eso me parece a mí muy interesante, porque lo inconsciente es que no está delimitado. No sabemos exactamente lo que es. Es una cosa como una especie de mancha ahí que no sabes dónde empieza y acaba, muy acuática. Entonces, Ujú. lo que Jung decía era que lo inconsciente tenía una dimensión personal, que ahí estaba de acuerdo con Freud, donde estaban guardados, como decía Freud, los contenidos incompatibles con nuestra ética y que por tanto nosotros hemos reprimido, entendiendo reprimir no solo voluntariamente, sino escindidos de alguna manera de la conciencia y guardados ahí para ser protegidos, para que no te enfrentes a tus demonios. ¿No? Porque tú has tenido que elegir entre ser bueno o malo, ser un ladrón o una persona honesta, ser guapo o feo, ser rico o pobre, y entonces, pues el polo contrario lo has reprimido. Por eso muchas veces una persona pobre no es capaz de hacerse rica, porque lo ha reprimido, entendido como involuntariamente escindido de su conciencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, Jung decía, sí, eso es verdad, pero el inconsciente tiene muchas más cosas. Y además tiene una dimensión
impersonal o colectiva o objetiva que no depende de la experiencia y que procede de ese depósito estratificado de experiencias de la especie y de todas las especies, y que llamó lo inconsciente colectivo o psique objetiva o lo inconsciente impersonal, que mucha gente no sabe que también tiene esos sinónimos, ¿vale? Y entonces ahí, como no hay una experiencia directa, los núcleos que lo forman, que lo estructuran, son los arquetipos, que no son experienciales, son posibilidades, cosa que la gente yo veo que se equivoca mucho, que ve el arquetipo como una cosa real, y el arquetipo no es real, tú no lo puedes ver, es energía pura, es posibilidades heredadas. Entonces, lo cierto es que, hasta donde yo tengo entendido, Freud no es que no creyera en los arquetipos, ni en lo inconsciente colectivo, sino que para él no era interesante, porque eran, digamos, residuos arcaicos. Claro, esto para Jung, que era suizo, que había visto la naturaleza, que no sé qué, era prácticamente un insulto decir, pero oye, vamos a tener a los indígenas que él llamaba primitivos en el lenguaje de esa época, ¿cómo no vamos a tener las cosas, los rituales de los primitivos en cuenta? Y aquí viene una de las diferencias principales de Jung y Freud, que me parece interesantísimo decir, es Freud fue especialista en neuróticos, lo que se llaman neurosis, que eran enfermedades psicógenas, pero que digamos que hacen a la persona más pequeña. Por simplificar mucho la explicación, yo tampoco soy psiquiatra, pero creo que más o menos entiendo la idea, y si no, pues pido disculpas. Pero yo entiendo que lo que hace una neurosis es que tú te quedes más pequeño de lo que eres. O sea, tú podrías expandirte, pero te ha pasado algo en tu vida y ¡plaf! Te quedas ahí como enquistado, te quedas más pequeño. Y, sin embargo, Jung trató con lo que hoy llamamos esquizofrénicos, psicóticos, que en su momento eran dementes precoces, que es gente que como que no tiene barreras y su yo se escapa de las manos y entra en lo colectivo. Y entonces se pierde en eso colectivo y no puede volver a su yo, por simplificarlo mucho, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, si tú estás enfocado a un tipo de pacientes y tú a otro, tu Claro. visión es muy diferente. Entonces, claro, para Jung era inasumible el no poner en valor pues lo arcaico, porque él vio que tanto en las culturas indígenas como en las patologías de pérdida de contacto con la realidad, psicótica y tal, como luego posteriormente se mostró con los psicodélicos, cosa que ahí es un territorio donde yo no quiero entrar, porque yo respeto mucho los tiempos de la naturaleza, como buena persona de pueblo que soy, pues, pues él vio que en los extremos de la vida existe, digamos, la misma dinámica. Y él dijo, lo que le pasa al señor que está en medio, que tiene problemas menos graves, es lo mismo pero menos fuerte. Es decir, es como si los primitivos estuvieran aquí, los primitivos decían ellos a los indígenas, en ese lenguaje entonces. Los que pierden el contacto con la realidad, por ejemplo, los esquizofrénicos están aquí, y pues las personas normales andan, normales, no quiero yo aquí decir Sí. a nadie, eh, pues, se andan por aquí, pero son las mismas dinámicas. Entonces, para Jung era inasumible no quedarse sin decir eso. Y Freud, pues él quería conquistarlo todo desde la conciencia. Que oye, que la conciencia nos ha traído buenísimas cosas. O sea, que también llevaba su parte de razón Freud, ¿no? Yo creo que la idea de hoy sería juntar las dos cosas. Por ejemplo, yo, en mi perspectiva y lo que yo hago en los procesos que yo guío a la gente que yo ayudo, me parece muy interesante la perspectiva de la conciencia, pero me parece muy importante la perspectiva de lo inconsciente. La perspectiva de la conciencia sin contar con lo inconsciente, a mí me parece que se queda vacía y que a veces no se consiguen los objetivos. Y no siempre, pero creo que a veces el coaching, por ejemplo, peca de eso, aunque no siempre hay coaches que son espectaculares. Y luego estar solo en lo inconsciente, trabajar solo con lo inconsciente, con lo simbólico, no sé qué tal, me parece que también se puede quedar cojo. Entonces, y esta es la visión en el fondo de Jung, ¿eh? Entonces, yo voy más por ahí, ¿sabes? Pero bueno, esta es mi opinión. No sé, puede haber otras como es natural y personas que encajen más con esta manera de ver la vida y personas con otra. Si es que al final, como decía Jung,
la psicología no deja de ser una proyección de lo que nosotros somos. Yo estoy viendo la vida desde mi conciencia y por tanto propongo una psicología de lo que yo he podido aprender, con lo que me ha dado la vida. Pero otra persona va a proponer otra cosa. Entonces a mí es que la visión de Jung me parece tan abierta que es Claro. difícil porque es muy abierta, pero en realidad a mí me parece que es que no, pues puede tener pegas, pero desde luego él nunca dijo lo mío es blanco sobre negro o negro sobre blanco, ¿sabes? Ya. Yo creo que a lo mejor por lo que estás comentando, que Freud sí que era como mucho más tajante en su teoría y él creía pies juntillas en ella y por eso a lo mejor tuvieron ese encontronazo, ¿no? Y se toparon un poco con la inflexibilidad a lo mejor de Freud a la hora de asumir renovaciones o incluir otras teorías y otros aspectos. No, y que yo creo que simplemente eran personas muy diferentes. Jung, cuando ellos discutieron, el siguiente libro que sale después de su confrontación con lo inconsciente y después de escrito en gran parte durante la Primera Guerra Mundial, es su famoso libro, creo que es su libro más vendido de su obra completa, que se llama Tipos psicológicos. Y entonces ahí explican los famosos tipos psicológicos jungianos, que yo lo estuve explicando aquí en mi Instagram en abril. Y entonces ahí él viene a decir que hay dos actitudes en el mundo, una actitud que es donde yo pongo la importancia en el objeto externo, entonces soy extrovertido, en realidad él lo llamaba extravertido, y una donde yo, para mí lo más importante soy yo, entonces soy introvertido. Y luego hay cuatro funciones que son pensamiento, sensación, sentimiento e intuición, y en función de cómo yo combine cuál sea mi favorita de esas cuatro funciones y cuál sea mi orientación, extrovertido, extrovertido, pues entonces mi tipo psicológico es uno de 8, porque son dos actitudes por cuatro funciones, por 2 por 4, 8 posibilidades, que luego han sido, digamos, estudiadas por otros, por jungianos y por y post-jungianos, y han dado lugar a test de personalidad muy famosos, como el test de Myers-Briggs, que utilizan las empresas para recursos humanos, para todo este rollo, ¿no? Entonces, ¿pero qué voy? Él hizo esos tipos porque él quedó muy preocupado de haberse llevado mal con Freud. Y él además vio que Adler también rompió con Freud. Y se dio cuenta que había distintos tipos de personas. Y también lo vio ya entonces tenía 20 años de experiencia como psiquiatra y como médico. Y entonces, pues ahí él se dio cuenta que había distintos tipos de personas. Y en su libro Tipos Psicológicos, que yo lo recomiendo totalmente, aunque los primeros 9 capítulos son, algunos son difíciles, ¿no? Y algunos pesados, pero él ahí cuenta cómo él vio las diferencias entre mm, Freud, que para él era un extrovertido, y Adler, por ejemplo, que para él era un introvertido, y él mismo que se consideraba también un introvertido. Entonces, pues la verdad, él, pues a mí me parece que hizo un trabajo ahí como de confrontación consigo mismo, ¿no? Ujú. Y creo que también hizo Freud, porque de hecho luego Freud, tras la ruptura con Jung y compañía, sacó los famosos instintos del Eros y del Tánatos y no sé qué, que venía a decir Jung que era lo mismo que su sombra y que su tal. O sea, que al final había aceptado que había cosas colectivas. O sea, hay un momento que como que Jung en un libro se queda como tan a gusto diciendo, al final me ha dado la razón. Y no vamos a discutir más. Me das la razón y ya está. Ellos eran muy cabezones. Jung también, vamos, yo flipo con el momento en el que Freud le escribe una carta rollo teenager, total, pues rollo adolescente, y le dice a Freud algo así como, le dice a Jung, Carl, te propongo que dejemos, que finalicemos con esta carta nuestras relaciones de amistad. Algo así, era una cosa súper educada, pero vamos, con una mala leche, y entonces el otro no se queda corto y le contesta una cosa que hay que reconocerle la gracia, pero que le dice, dice, pues sí, vamos a romper nuestros lazos aquí, porque no tengo por costumbre imponer mi amistad a nadie. Y digo, bueno, pues Es no sé, un zasca. sí, Lo sí, hizo. son teatrerillos ellos, ¿no? Son un poco hiperbólicos, por decirlo así. Diana, era una persona que conozco hace mucho tiempo. Hola, Diana. Te quiero mucho.
Eh, Que me encanta cómo lo explicas, y me encanta contar estas anécdotas, ¿sabes? Que, pues, un poco por desdramatizar, ¿no? Porque muchas veces nos tomamos ahí, le damos tanta importancia, ¿sabes? A las discusiones de todos los días y nos tomamos las cosas tan a lo personal y demás, pues podían haber seguido siendo amigos y podían haber seguido creando cosas, aunque tuviesen vertientes, o sea, aunque tuviesen directrices distintas, ¿no? Pero podían haber seguido, ¿sabes? Creando cosas juntos, ¿no? Pero sí, bueno, yo entiendo que también ahí está el ego del ser humano de decir, aquí estoy yo. no, y además yo creo, en realidad, que si no hubiera sido por esa ruptura, no hubieran desarrollado conceptos muy interesantes del final de su carrera. En el caso de Freud, más porque ya era más mayor. En el caso de Jung, esa ruptura prácticamente, creo que él tenía 38 años cuando rompió con, si no estoy mal, cuando rompió con Freud, si fue en 1913 y nació en el 75, pues sí, tenía 38 años. Y entonces, pues digamos que fue prácticamente la mitad de su vida. Entonces, pues le permitió, de hecho él lo dijo, que la época de la confrontación con su inconsciente, que es la época en la que escribe el famoso libro rojo, que lo habrás visto, lo habréis visto, que tiene unas ilustraciones hechas por Jung, que son fascinantes, y al que no No lo haya las he visto. visto, le recomiendo que googlee, que ponga en Google ilustraciones, libro rojo, y va a flipar con las cosas que salen ahí. Pues él dice que de ahí, de toda esa confrontación con él mismo, de toda esa historia, todos esos mitos y esa bajada a lo inconsciente colectivo que él tuvo la suerte de vivir y de presenciar sin volverse loco, porque en realidad una especie de psicosis controlada, por decirlo así, pues de ahí surgió todo el ideario al que luego se dedicó a dar forma durante toda su vida, que digamos que lo que hizo fue eso y formarse más en alquimia. Porque Jung, yo estaba en su casa de Zúrich, y Jung tiene, dicen, la biblioteca de antigua más completa de Europa. Y ya te digo, que yo he estado allí, esto ya lo he contado en el podcast que tengo con Marley Quener, que se llama Ante el Inconsciente. En algún momento lo he contado, que cuando estuve en la biblioteca de Jung, en su casa, allí viéndola, que te la enseñan, ¿no? Pues los libros es como que te llaman, como rollo en Harry Potter, cuando en la biblioteca hay libros que se mueven. Pues yo me sentía igual como diciendo, quiero ese libro. Ahí, es que tengo ganas de cogerlo, pero claro, son libros valiosísimos y antiquísimos algunos. Pero, pues es una biblioteca valiosísima, y allí están que no se abren, los tienen completamente guardados, creo que forman parte del patrimonio suizo, y es una suerte que lo puedas ver en vivo y en directo, pero tú puedes sentir el peso de esos libros, ¿eh? Cuando estás allí. Bueno, esa fue mi sensación, ¿eh? Y yo no soy tampoco de los que estoy todo el día flipado, ¿no? Digamos que hombre, cuando algo me gusta pongo interés y tal, y me abro, pero yo tengo una formación de ingeniero y intento mantener los pies en la tierra, ¿no? Aparte, entrenador deportivo de natación y de CrossFit y tal, y a mí me gusta estar en el cuerpo, no me gusta estar todo el día flotante por ahí en rollos místicos, ¿sabes? A mí me sienta muy mal cuando la gente habla de Jung como un místico, porque él fue un científico y tú lees su obra, que no es fácil de leer, y él siempre intenta mantenerse en la ciencia. Él no entra en la metafísica. Él lo dice muy claro. Yo no vengo aquí a decir si Dios existe o no, o si un espíritu que una persona me ha dicho que se le ha presentado existe o no. Lo que vengo a decir es que para esa persona ese espíritu es importante, y para una persona tener el concepto de Dios y tener un esquema transpersonal en su vida, es decir, creer que hay algo más allá de la persona, creer que hay algo más allá de que cuando me muera mi cuerpo se va a quedar en ceniza y me voy a quedar ahí muerto de risa, o sea, de asco, de lo que quiera, pues la persona que tiene esa visión afronta la vida de otra manera, Sí. porque era otra cosa, porque va a dejar un legado al río de experiencias de la especie, y porque de alguna manera se siente partícipe de un plan mayor. Y esto es, digamos, la base de la psicología transpersonal, que su padre es Jung, por decirlo así, por ponerle un padre, ¿no? Yo es que creo, lo que has dicho antes, que yo creo que a Jung se le desconoce, pero porque hay muchísimos conceptos y muchísimas ideas que no se sabe que son de Jung. Claro, sí, sí, eso es así. Y luego mucha gente dice, ah, pero si eso ya lo sabía yo, digo, claro, sí, pero es que... ¿Ves? Claro. Y luego se Em, malentienden muchas cosas, se malentienden muchas cosas, se dan como por concretas. Cuando, por lo que te digo, cuando habla, por ejemplo, de Dios, él habla de la experiencia de Dios. Por eso para él
Es que la espiritualidad, ¿qué es? La experiencia que tú tienes de lo sagrado. Claro. Ahora, puede ser con tu Dios católico, con tu Dios budista, o a lo mejor tu Dios para ti es tu marido. Cosa que sería peligrosa, pero ¿qué pasa? Claro, porque si tú Sí. depositas una cualidad sagrada en una persona, como esa persona es humana, te va a fallar. Sí. Y eso es causa de muchos problemas psicológicos. El que me ha Sí. fallado no sé quién, o que me he fallado yo a mí mismo, porque mi ideal puede ser el trabajador perfecto, el hijo perfecto, el novio perfecto, y resulta que un día llego y fallo en el trabajo. Y eso me puede llevar a mí a sitios insospechados de pasarlo fatal. Entonces, ¿qué es lo que decía Jung? Que la mayor concentración de energía vital que él llamaba líbido y que no se corresponde con la líbido freudiana, que es de motor completamente sexual, que la mayor concentración de líbido, entendiendo la líbido, la energía vital, eso es Dios. Entonces, todo el mundo tiene un Dios, aunque sea ateo. Porque tú puedes ser agnóstico o ateo, pero en algo creerás en la vida. Ya te lo digo yo, porque si no ya te habrías muerto. Creerás aunque sean tus hijos, en el dinero, en lo que sea. Puede ser que sea un Dios que sea de alguna manera sujeto a la crítica o sujeto a una compensación de algo que te ha faltado en tu vida o que has tenido de más y ahora no quieres tenerlo, ¿no? Pero a lo que voy es que siempre tú tienes algo que es lo más importante para ti y ese es tu Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, en nuestro paradigma, hay un único Dios que tiene que tener prácticamente una forma y tal, pero nos olvidamos que hace 2000 años, que eso para la historia de la vida es no anteayer, sino hace 2 minutos, porque no olvidemos que la primera célula se estima que empezó a vivir, salió de la sopa biológica hace 3.800 millones de años y el ser humano lleva, los homínidos llevan, creo que como 1 millón, entre 1 y 5 millones de años sobre el planeta Tierra, o sea, nada, pero es que el ser humano Homo sapiens lleva 100.000 años. En la hipótesis más optimista, o sea, 0,000 no sé cuánto por ciento. Y entonces, ahora nosotros nos creemos que lo de Grecia, que era pagano, ¿pagano qué significa? Que hay multidioses, que Hera es la diosa de no sé qué, Zeus es el dios de no sé cuánto, Hades es el de otro, pues son energías distintas para distintas cosas de la vida. Que eso se puede ver en series modernas, como por ejemplo esta serie tan chula que se llama American Gods, que no sé, creo que es de HBO, de Movistar, no sé qué plataforma Sí, es, no lo he visto. pero es muy chula y habla de los dioses modernos en América. Ya sabes que los americanos se lo llevan todo a su terreno, porque ellos son una cultura más joven y necesitan proyectar esa energía en algo. El europeo está en otra onda en ese sentido, desde mi punto de vista, que me puedo equivocar. Igual que, por ejemplo, desde mi punto de vista, que yo he vivido varios años en Latinoamérica, los latinoamericanos no es que esa visión que se tiene es que cuando llegaron, como que les metimos nosotros, los europeos, les metimos a Dios. Es que los latinoamericanos saben lo que es Dios, porque entran por el cuerpo, sobre todo los tropicales. Ellos conocen la experiencia de Dios. Entonces no es que, digamos, se creyeran el modelo que le llevó el europeo. No es eso. Es que ellos entran en esa energía con cualquier símbolo. Que eso es lo que decía Jung, que los símbolos religiosos tienen un poder enorme para encauzar tu vida hacia un sentido. Esa es la gran aportación de Jung en tu camino de individuación, que es el mío, que es diferente del tuyo. Porque cada uno tiene una esencia que se representa en su famoso arquetipo del self en inglés o sí mismo en español, que es el centro y a la vez la totalidad de la psique. Es como el centro del cociente inconsciente. Igual que el yo es el centro del consciente. El yo que yo creo que yo soy ahora mismo, aquí, ¿sabes? Con X años, X formación, tal nombre y no sé qué. Pero detrás hay un montón de cosas que me llevan en la vida y que me llevan hacia un camino que si yo pongo la conciencia en ese camino y la encarrilo hacia allá, voy hacia mi esencia y hago lo que se llama el famoso camino de individuación, que es un concepto junguiano. Muy bonito.
Nos estamos quedando sin tiempo porque ya llevamos una hora aquí. Perdona, es que me pongo a hablar de Jung y se me va la No, 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 olla. no, no. Yo feliz y encantada. O sea, esto es así. O sea, lo que surja y ya está. Ya, pero al final no estamos Eh, hablando de Freud, estamos hablando solo de Jung, o sea, que me hago no, mal. no, 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 no. También hemos hablado de Freud, o sea, que también tiene su sitio, ¿no? Yo quiero que me hables de la diferencia en la interpretación de los sueños, porque me parece muy interesante la diferencia. Bueno, cuéntalo. Bueno, vamos a qué dice eh, ya hemos dicho que para Freud las bases de, digamos, la hipótesis de partida son, uno, materialismo, o sea, no hay misterio, todo es lo visible. Dos, motor sexual. Y tres, todos hemos reprimido cosas, por tanto todos estamos enfermos. El ser humano está enfermo por naturaleza. Jung le da la vuelta a eso y dice, vale, hay materia, pero también yo veo que hay energía, aunque no la puedo ver. Entonces el misterio tampoco me preocupa que exista, por lo menos a nivel psicológico, aunque yo no lo pueda demostrar. Entonces, luego, para Jung, el motor no es solo sexual, sino es histórico-cultural. Para él, el sumum del humano es conseguir cultura, ¿sabes? Y, evidentemente, pues Jung no ve a todo el mundo enfermo, sino que es el primero o de los primeros que ve el potencial del ser humano, o sea, el primer, digamos, que se acerca de una manera humanista y por tanto, pues la visión es completamente diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que donde para Freud los símbolos en los sueños lo que hacía era mostrarnos de una manera, digamos, disfrazada nuestros deseos insatisfechos que pasaban por el filtro de lo que él llamó el mecanismo de la censura y nos mostraban nuestros deseos insatisfechos y se supone que yo revelaba, le quitaba el disfraz al símbolo y ya podía ver cuál era mi deseo y ya había resuelto el problema, pues Jung lo que propone es otra cosa diferente, es que el yo no tiene toda la información y que los símbolos vienen a traernos más información, son pasarelas para evolucionar. Y que uno de los sitios donde aparecen más frecuentemente son en los sueños. Y de hecho, él dice coloquialmente, en algún momento de su obra, yo lo he leído, dice, los sueños invariablemente buscan expresar algo que el ego no sabe y no entiende. Entonces, viene a completar la información del ego. Entonces, claro, la interpretación de los sueños es muy distinta viniendo de uno o de otro. Y luego, pues hay distintas escuelas, esto ha ido evolucionando y tal. Y, por ejemplo, pues Marley Cuenneth y yo tenemos un curso que este fin de semana tenemos la tercera edición, un laboratorio de sueños, que lo llamamos, donde enseñamos a la gente a interpretar sueños y símbolos. Y lo hacemos desde una perspectiva, yo muy junguiana, también con un toque transpersonal, y Marley desde una perspectiva transpersonal, que es una rama de la psicología que es integradora, que integra el psicoanálisis desde perspectiva no solo freudiana y junguiana, sino otras, la psicología humanista, parte de la psicología cognitivo-conductual, o sea, es una, digamos, una psicología muy abierta que busca, digamos, pues un poco, podríamos decir así, pues conectar con algo más trascendente, utilizar lo trascendente. Y que el ser humano no solamente es cuerpo y emociones, sino que también, y pensamientos, sino que también es energía, ¿no? Al Claro, fin y al cabo. evidentemente, en mi opinión, pues lo transpersonal, en mi opinión y la de muchos, lo transpersonal renace de lo junguiano. De hecho, muchos junguianos son psicólogos transpersonales, ¿sabes? O- pero bueno, a lo que voy es, da igual un poco la etiqueta que le pongamos o quién le pone el cascabel al gato, me da igual. Lo importante, digamos, es entender que en esta perspectiva, ¿no? Que es diferente a la freudiana, pues lo que se mira es la finalidad del sueño, entendiendo como finalidad no un destino dado. Es que ese es tu destino y te va a pasar eso. No lo sabemos, pero sí que hay una finalidad. ¿Por qué? Porque la energía es finalista. Tú, por ejemplo, tienes un juego de billar y entonces tú puedes llegar allí en un cierto momento y las bolas están colocadas de alguna manera. Y tú puedes decir, bueno, estaban al principio en el triangulito donde se meten todas, ¿no? O sea, yo Sí. puedo ver las causas que han hecho que eso se mueva, cuántos movimientos, quién le ha dado con el palo y no sé qué. Pero yo también me puedo poner en la perspectiva del juego, que es, ¿cómo se acaba esta partida? ¿Qué se busca con darle golpes a esto?
Y entonces ahí está la dinámica del juego. Claro. Así entendía Jung la vida, como la dinámica del juego. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes tu partida, ¿sabes? Como dice Laura Pausini, que a mí me encanta, por cierto, porque es súper simbólica, ahí donde parece que empezó como una adolescente que no decía mucho, ni muy interesante, muy ñoña. Pues ojo con ella, que tiene canciones con un simbolismo importantísimo. Y hay una que dice, no se dan las instrucciones del uso de la vida, cada uno juega su partida. Y es que es totalmente eso, es energía. Y yo creo mucho en la energía y creo que la cuántica lo está demostrando. Y creo que cada vez estamos más abiertos a ese modelo. Entonces, por eso, por lo que yo creo que es el momento de Jung. Y vamos, no lo creo yo solo. Es algo que, por ejemplo, en Zúrich, en su escuela donde yo he estudiado, cada vez tienen más alumnos. Y cuando yo conocí a su nieto, cuando nos enseñó la casita que tenía, que se hizo Jung en Bollingen, que por cierto es chulísima, pues el nieto me dijo, le pregunté, bueno, tal, ¿cuánta gente? Y me dijo, mira, hasta el año 2000 venían como máximo 4 o 5 personas al año. Desde el año 2000, exponencial el crecimiento. Hordas de gente quieren ir a ver la casa. O sea que no, es que lo junguiano está cada vez más aquí, pero porque es el modelo de hoy, que es Internet. Es lo inconsciente colectivo materializado, de alguna manera, en esa especie de materia no materia que es Internet. Son las posibilidades. Si es que Jung es el señor de las posibilidades. Por eso hay que entender el arquetipo como posibilidades, no como cosas dadas. Cuando la gente dice, es el arquetipo del héroe o del mago, del viejo sabio, no es una cosa cerrada, es una energía que, por tanto, como toda energía, tiene una vertiente constructiva y una vertiente destructiva o deconstructiva, porque en la naturaleza el agua no duda en cargarse a alguien que se mete en un río con mucha corriente o en tirar una presa si viene una ola enorme, un tsunami. Me refiero, el concepto junguiano de lo inconsciente es muy acuático. El agua no piensa en, ¿sabes? Igual que la naturaleza, una nube no dice, bueno, voy a llover al Sáhara, que no ha llovido hace muchos años. No, la naturaleza no hace eso. No. Construye y destruye. Y en ese ciclo infinito, natural, transcurre la vida. Pero, un inciso, no Sí. destruye. O sea, ni construye ni destruye. Sigue su curso. Transforma. Somos nosotros los que le damos la interpretación de no, es que está destruyendo, no, es que está floreciendo. No, no, ella sigue su curso. Y nosotros decimos, no, esto es bien, esto es mal. Somos nosotros los que interpretamos esa naturaleza que no sabe de justicia y no sabe de el bien ni del mal. Sí, Es simplemente. es la ley de la vida. Y esto me recuerda mucho, hablando de los sueños, a una cosa que decía Jung que me encanta. Que él decía eh, que los sueños, ¿sabe?, no se producen, suceden. Él dice, y además pone un ejemplo precioso que dice, es como las flores en una planta, solo pasan. Nadie sabe dónde exactamente se va a producir la flor. Tú sabes que vale, que va a florecer, pero no sabes dónde ni cómo, ni si va a ser más grande o más pequeña. O sea, la naturaleza no se anda con rodeos, no es todo causal. Desde mi punto de vista, nosotros hemos caído con la ciencia moderna, que creo yo que para muchos es el nuevo Dios, ¿eh? Hemos caído en un doctrinarismo hasta cierto punto, y yo no soy negacionista, ni anticiencia, ni nada de eso, yo soy ingeniero, y un edificio solo se mantiene en pie si cumplen las leyes de las estructuras. Esto es así, ¿sabes? Hay que tener los pies en la tierra y hacer cosas con la cabeza, pero no todo es eso. Claro. Que básicamente es lo que decía yo. Entonces hay que saber diseñar un edificio, no puedes hacer tu casa en la mística y se te cae encima al día siguiente, pero a la vez hay que tener la apertura mental de saber que en tu casa puede haber un símbolo como una foto de tu persona que querías que falleció, que ya no está, o que cualquier cosa, y que para ti supone un valor y una energía y quieres que esa foto esté ahí. Porque es tu casa. Entonces es combinar ambas cosas, combinar, por decirlo así, los eternos opuestos, consciente e inconsciente, cabeza, corazón, cuerpo, mente,
femenino, masculino, blanco, negro, la eterna dualidad, porque la dualidad solo sucede en la conciencia. En lo inconsciente no hay polos, hay un presente eterno e indeterminado, donde además, como no hay polos, no hay moral. Por eso el inconsciente te puede presentar un sueño donde estás haciendo todo lo que pueda ser moral en nuestra sociedad. Sexo, pis, caca, matar, robar, todo lo que se te ocurra. Y la gente viene súper preocupada cuando tiene un sueño de eso a contártelo. Sí, Y yo siempre digo, el inconsciente no es moral. claro. ¿Qué pasa? Que sí que te está diciendo, si hay una dinámica de agresividad enorme, si te está diciendo que tú estás reprimiendo una agresividad, seguramente contigo. ¿Qué es agresividad? Firmeza mal gestionada. Entonces, ¿qué pasa? Que no estás gestionando bien tus límites y, por decirlo coloquialmente, estás más cabreado que un mono. Esto viene a ser un poco lo que Freud decía del yo, super yo y Ah, ello. El sí, ello inconsciente, todo lo oculto, lo que desconocemos y un poco los instintos primarios. Para Freud el bebé era ello, era inconsciente puro y solamente buscaba el principio del placer, solamente buscaba, pues eso, satisfacer sus necesidades. Y luego está el preconsciente, que es la norma, lo que nos han educado, lo que está bien, lo que es correcto, que nos sirve un poco para adaptarnos a la sociedad, ¿no? Que es el principio del deber. Y luego tenemos el yo, que es la conciencia, y que está todo el rato debatiéndose entre esa preconsciencia y ese inconsciente para no dejarse llevar por el torrente del placer y los deseos y también aplacar un poco las normas y las restricciones, ¿no? Y reprimir, pero al mismo tiempo también toda esa energía, saberla gestionar de alguna manera, con la sublimación, gestionar toda esa energía para no complacer nuestros deseos al 100%, porque eso es muy difícil, pero tampoco reprimirnos, ¿no? Y que eso nos haga daño. claro. Si es que al final, si tú lo piensas, digamos que el id o el ello de Freud es lo inconsciente colectivo, en cierto sentido. El superyo es lo consciente colectivo, la norma. Y el ego es el ego igual que el de Jung, con la diferencia de que para Jung el inconsciente tiene una vertiente luminosa y una vertiente tenebrosa, por decirlo así. Y para Freud todo apunta a que lo inconsciente es todo lo incompatible con esa ética y por tanto siempre es de alguna manera tildado de negativo. Entonces Jung dice, me niego, literalmente lo dice así, ¿eh? Me niego a asumir que en el inconsciente solo haya cosas negativas, porque yo he visto el inconsciente en la naturaleza in motion, en movimiento, cuando yo era pequeño, estaba horas y horas solo. Porque claro, es como que la naturaleza Jung se la lleva a lo romántico y bonito de la naturaleza, aunque sea cruel. Claro. Y sin embargo, Jung ve la naturaleza como una amenaza y además ve que estar en cultura es reprimir esa naturaleza. Y para Jung, y la reprimes y a través de la sublimación, según Freud, la conviertes en cultura, ¿no? Pero para Jung no es eso, es que la naturaleza nos da la posibilidad a través de los símbolos de coger esa energía que yo deposité, por ejemplo, en el pecho de mi madre cuando era pequeño y era un lactante, y ponerla ahora, por ejemplo, en la alta cocina y sustituirlo simbólicamente y crear cultura. Que es que yo ahora voy a un sitio donde la cultura de la comida es importante y de los procesos y los ritos para alimentarse. Y por eso pago 200 pavos por un plato en el bulli, no sé, ¿sabes? Como que han creado cultura, pero no por una sublimación de instintos reprimidos. Para Jung es que la cultura es eso, que el inconsciente quiere eso, que ampliemos cada vez más el consciente, sabiendo que nunca vamos a poder ampliarlo del todo porque es infinito lo inconsciente. Es una visión como cósmica, cuántica. Por eso yo puedo entender hasta cierto punto que hay gente que lo vea como místico, pero es que a mí me parece lógico, Claro. tanto la de uno como la de otro. Y son más parecidas de lo que parecen. Lo único Sí. que tiene, yo creo que el toque de Jung es más dual, ¿sabes? Es capaz de ver, por decirlo así, lo malo y lo bueno. Y Freud, digamos, como que por lo que parece,
pues le interesaba más como hacer, hacer bueno lo malo. Y no le importaba tanto la energía positiva que podía recoger directamente de esa fuente, sino que le parecía que esa fuente estaba contaminada por lo que había pasado la persona. Entonces, yo, la verdad, pienso que posiblemente para algunas personas lo freudiano sea así, porque han pasado vidas especialmente difíciles o traen conflictos transgeneracionales o cosas de este estilo. Pero yo también creo que para muchas entender el potencial de lo inconsciente colectivo es súper importante y que la integración de los dos polos es algo humano y muy útil. Por ejemplo, yo creo que el debate de nuestra época, del siglo XXI, para mí es el debate entre lo masculino y lo femenino, porque se ha concretado tanto, se ha querido concretar las energías que todos, hombres, mujeres, heterosexuales, homosexuales, transexuales, whatever sexuales, las tenemos, pero que hemos querido decir que la masculina siempre va con el hombre y la femenina con la mujer. Y entonces eso no es así. Tú tienes que relacionarte con una y con la otra vez más en ese ritmo, como se mueve el mar, que es donde nacimos las primeras células, moviéndose en el ritmo ese del mar, pues el ritmo tocándose una y otra, sin fagocitarse la una a la otra. Y ese para mí es el debate del siglo XXI. Y mientras que no superemos la cultura de polos, donde yo soy o machista o feminista, y no entendamos que hay algo que lo trasciende, que un símbolo mítico de esto es el andrógino, por el que siempre nos hemos sentido los humanos súper atraídos, por esa persona que no es la Mona Lisa, ¿no? Que es como, hay quien dice que es Leonardo da Vinci de mujer, como esa cosa que no sabes dónde está, que para los antiguos es que había trascendido los sexos, ¿sabes? Y ya no estaba pendiente del rollo sexual, a ver con quién me encuentro, ¿no? Pues eso para ello era una elevación positiva, pues por ejemplo, pues el mito del andrógino a lo mejor nos puede ayudar a hacer esa transición que para mí es la clave en este cambio de paradigma que estamos viviendo, que no conseguimos resolverlo y que para mí es la causa de que vayamos crisis tras crisis. Crisis económica, crisis social, crisis política, crisis nuclear, crisis medioambiental, crisis whatever, mañana crisis del coronavirus. Y vamos de crisis en crisis y como dándonos contra una pared, pero yo creo que falta el símbolo que haga tirar el anzuelo hacia el nuevo sitio. Entonces, todas estas charlas que tenemos y tal, yo creo que están encaminadas a que en algún momento, ¡blum!, brote ese símbolo a través de alguno de nosotros, que no somos más que, como digamos, vasijas para sostener contenedores para que en un momento eso salga y tome forma. Saldrá de la intuición de lo inconsciente colectivo, desde mi punto de vista. Y además me parece una cosa preciosa que eso sea así, porque tenemos un fin entonces en la vida. Sí, qué Eso, bonito lo que dices. Al fin y al postre es eso, ¿sabes? Que somos contenedores y bueno, a ver qué, es que surge de nosotros, ¿no? Porque también estamos viviendo una situación, bueno, que nunca habíamos vivido y bueno, nosotros elegimos un poco lo que queremos extraer de todo ello y si queremos crecer o cómo queremos, ¿no? Salir de esto también, ¿no? sí, sí. Yo, mira, yo quiero creer en esta metáfora tan bonita de las células imaginales, que ya le he contado más de una ocasión, que es que cuando una oruga se convierte en mariposa, se mete en el capullo y uno pensaría que le salen las alas y no sé qué, pero no, su cuerpo se disuelve en una especie de líquido viscoso y solo quedan unos discos sólidos o semisólidos que se llaman los discos imaginales. Y esos son los discos que imaginan el nuevo cuerpo a partir del cual se forma la mariposa. Y a esas células que forman esos discos lo llaman las células imaginales. Entonces, yo que concibo que la conciencia, que el inconsciente es un campo, y nosotros somos antenas que captamos información de ese campo. Y por lo que sea, algunos, sin decidirlo nosotros desde nuestro ego, que no es nada, y prueba de ello es que nuestro ego es vapuleado cada noche por el resto de complejos, el resto de personajes en nuestros sueños. Un día te matan, al día siguiente te empujan, al día siguiente te quieren un montón, al día siguiente eres más guapo, al otro es más feo. ¿Sabes? El ego no manda nada, pues por lo que sea, tú recibes esa información imaginal y la estamos trasladando al mundo en la manera que podemos. O sea, a mí me gusta pensar que los que hemos sido llamados
por este tipo de informaciones, que no somos ni mejores ni peores que los que están dedicándose a otra cosa, somos a lo mejor las células imaginales del futuro, combinados seguramente con los que están imaginando un nuevo sistema informático, un nuevo cohete para ir a la luna o una nueva manera de educar a sus niños. Entonces somos células imaginales de una sociedad del futuro, células que no hemos elegido nosotros ser. Entonces, yo creo mucho que hay que mantener fuerte al ego. Y esto lo decía Jung. Sobre todo en la primera mitad de la vida hay que formarse fuerte el ego. Y saber sostener tus límites para poder vivir. Pero sobre todo en la segunda mitad de la vida, cuando uno empieza a caminar, digamos, hacia la muerte y quiere llegar allí de una manera digna, ahí toca empezar a soltar capas de esa cebolla del ego y mirarte tú hacia adentro y dejarte guiar por esa información imaginal que es tuya y que es el legado que tú vas a dejar aquí. Que el tuyo puede ser dejar 7 niños muy bien educados, el de otro puede ser dejar una empresa y el de otro dejar un bestseller como Harry Potter. Es ¿Sabes? verdad. Y cada uno cumple de esa manera su misión para con la totalidad del universo. Claro, es un legado que tú dejas a la especie, digamos, por decirlo así, por verlo de una perspectiva evolutiva, ya que vivimos en este mundo donde todo es la ciencia, y no deja de ser nuestro paradigma. O sea, yo lo que te digo, yo soy muy científico y lo veo en muchas de las cosas que hago en mi vida. Y intento estar muy pendiente de mi cuerpo también. Yo por eso en mi web y en mi Instagram y tal, que lo empecé a hacer porque me insistieron mucho mis amigos, tiene un Instagram, no sé qué, y yo no quería porque a mí me gusta mucho leer y es que al final es verdad que te quita muchísimo tiempo. Por eso yo digo, ¿cómo pudieron Freud y Jung escribir tantos libros? Porque no tenían Instagram ni WhatsApp. Pero bueno, volviendo a... Yo por eso, los 3 pilares que a mí me definen son cuerpo, mente y alma. Porque el cuerpo lo tenemos. Tú estás vivo. Y de hecho yo tengo la sensación de que a veces venimos a hacer cosas que nuestra familia, del que nosotros somos solo el último eslabón de una cantidad de ancestros enorme, le ha quedado cosas por hacer y a veces tienes que hacerlas tú. Entonces el cuerpo está para vivir. Por eso también hay que cuidarlo, porque es sagrado, es la propia vida. El inconsciente está en el cuerpo, el inconsciente personal, porque está en lo que tú has vivido, quién te ha tocado, quién te ha olido, dónde has estado, qué viste, y se queda en el cuerpo. Entonces está el cuerpo. Luego está la mente, que es lo pensante, la parte de la psique orientada al mundo externo, organizarse, la ingeniería, los procesos, organizar tiempo y dinero, que son las dos grandes dimensiones de nuestra época. Y luego está el alma, que ¿qué es el alma? La parte de la psique que está orientada hacia adentro, mi experiencia de interioridad. Todos esos personajes que viven dentro de mí y que salen en cada sueño o en cada serie que veo y veo a Jon Snow en Juego de Tronos y me derrito, como a muchas les pasa, ¿no? Que le encanta, o la Khaleesi, o Harry Potter, que a mí me encanta. Yo veo Harry Potter y es que me quedo como, vamos, porque son proyecciones de mi mundo interior, que es mi paisaje interior que yo he llamado alma, que el mío es Laurelandia, el tuyo es Auroralandia. Cada uno tiene el suyo y es muy respetable. Y ahí, como decía el otro día yo hablando del Señor de los Anillos, hay personajes más bonitos, como los elfos, hay personajes más feos, como los orcos, que no hay quien los quiera ver, pero que están ahí, que los puedes mirar. Y que si los miras, te vas a dar cuenta de que seguramente tienen mucho que enseñarte. Tanto o más que los elfos, de primeras por lo menos. Y no puedes llegar a los elfos sin pasar por los orcos. Y ese es el trabajo que se hace en terapia. Y yo creo que esto te hablado así de manera simbólica. El que haga otro tipo de psicología basado en otras técnicas, cognitivo-conductual, no sé qué, hace lo mismo. Lo que hace es ver la dificultad de la persona, ayudarla a gestionarla para que pueda estar mejor y ser un elfo, estar en paz. Porque los orcos, desde luego, no están en paz y la gente está todo el día enfadada, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo intento aterrizarlo en un lenguaje simple, porque si no, ¿a qué venimos? ¿Sabes? Ya. ¿Aquí hacen un discursazo muy elevado para 3 personas que lo puedan entender? No. Por lo menos a mí esa no es mi intención. Mira, por aquí, My Felicidad, yo te dice, muy cierto, me resuena lo que dices, Ah, bueno, gracias. me alegro, la verdad, de que te resuene. Es que es una cosa tan bonita que si nos enseñaran a ver la vida así en el colegio, digo, oye, es que seríamos otro planeta, te lo digo. Sí, seríamos otras personas, es verdad. Y Pero eso, bueno, en nuestra mano está dejar ahí
una semillita, ¿no? Para que vayamos creciendo y vayamos a eso, ¿no? Sí, poco a poco A yo... eso o a lo que tengamos que ir. Porque a lo mejor nosotros nos pensamos que eso es lo perfecto y lo perfecto a lo mejor es otra cosa, no sé. Ay, mira, Marcia dice, qué bueno. O sea, que Qué parecía bueno. es italiana, ¿no? Parece que es una italiana. Aquí estamos antes de la Pausini, antes. Bueno, yo ya sabes, me tiraría contigo hablando un montón de tiempo y que me cuentes más cosas, pero bueno, yo creo que si quieres lo vamos dejando aquí. Sí que quiero, bueno, sí que quiero decirte que nos cuentes un poquito del curso que vas a empezar con Marley, que, bueno, ya lo habéis hecho, ya habéis tenido otras ediciones anteriores, pero iniciáis el sábado un nuevo curso de interpretación de sueños, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sí, se llama Laboratorio de Sueños. Qué bonito. Curso que hemos creado y dirigido, como se dice ahora, Marley y yo, y que, mira, lo que nosotros hacemos es enseñar a la gente a poner el símbolo en su día a día, que es la intención con la que nosotros empezamos el podcast, que lo empezamos en el confinamiento, porque Marley, yo estaba ayudándola un día con el juego de la atención y viniendo en su coche íbamos hablando y digo, Marley, estas conversaciones tenemos que hacer que la gente las oiga, porque ¿cómo se van a quedar aquí en este coche triste? Y dice, Marley, es verdad, no sé qué. Y entonces hicimos el podcast, pero no teníamos nunca tiempo y no lo montábamos. Y gracias a ti, Alejandra, y salutiamo a la italiana, a Marcia. Eh, y entonces, pues ya en el confinamiento, como paramos, pues estábamos siempre haciendo mil cosas, ¿no? Pues lo pudimos organizar. Entonces, mucha gente nos dijo, queremos aprenderlo, porque nosotros tenemos la web de Ante el Inconsciente donde puedes enviarnos preguntas y sueños. Hay que responder unas preguntas, poner un email y entonces pues nos llega y nosotros lo interpretamos en el podcast. No interpretamos todos los que nos envían porque no tenemos tiempo físico, nos encantaría, pero bueno. Entonces, por si alguien quiere hacerlo y no lo sabe, es antelinconsciente.com. Y de hecho, ahora lo que hemos hecho para facilitar un poco es que hemos hecho un club de soñantes, donde tú puedes, por una cantidad mínima, ya vais a ver, formar parte de nuestro club y así pues tienes preferencia para la interpretación de sueños, porque a veces también queremos saber un poco quién está realmente interesado y quién apoya la transmisión de contenidos como estos que nosotros hacemos y que al final pues tienes que pagar servidores, no sé qué, un dinero para sostener eso en Internet, ¿no? Y distribuirlo, editarlo, tal, tal, tal. Bueno, entonces nosotros, la gente nos lo pidió, hicimos este laboratorio de sueños, esta es la tercera edición y lo que hacemos es acudir primero al símbolo, explicamos lo que es, su energía y tal, luego pasamos a los sueños y damos como distintas maneras de aprender a interpretarlo. Primero el símbolo y luego el sueño. Es todo desde una dimensión muy práctica, aunque tiene una parte teórica y dejamos una punta y tal, y luego pues hay un tiempo para practicar en un foro que tenemos y tal, y luego pues interpretamos a todas las personas uno de los sueños que traen y hacemos que la gente vaya aprendiendo y practicando, porque nosotros lo que queremos es que la gente sepa esto. Nos parece muy útil para muchas cosas, pero en especial para toda la gente que se dedica al desarrollo personal, a la ayuda, psicólogos, porque en mi experiencia, que yo soy terapeuta, pues es que no sabes la cantidad de información que te da el inconsciente en una terapia, porque completa la información del consciente y la compensa, no la compensa de manera desequilibrada, que a veces también, sino que la compensa de manera complementaria y te enseña la foto. Entonces, a veces un sueño te dice hacia dónde tienes que dirigir la terapia. Me ha pasado a mí hoy. Una persona que tenía terapia hoy y ayer me contó un sueño, digo, pues es que me has cambiado el orden de lo que iba a hacer, porque nos está diciendo el inconsciente dónde está la dificultad. Qué fuerte. Qué ¿Sabes? bonito. Es útil saberlo. Y además, Sí. nuestro laboratorio da acceso a una iniciativa que vamos a hacer ahora, que se llama el Observatorio de Sueños, donde, gracias a ti, Lola, ahora sabemos que eres Lola y que eres de Mallorca, ya te tenemos fichada, ¿no? Entonces, vamos al Observatorio de Sueños, que es un sitio donde las personas que ya hayan hecho el laboratorio o que formen parte de nuestro club de soñantes pueden entrar para que desde ya de un nivel de ya como no de aprendices, sino de gente que ya tiene un know-how, un saber, pues podamos explorar contenidos de sueño y tal, colectivos o de alguien, depende de lo que vayamos decidiendo, donde nos lleve la energía del grupo, que vamos a hacer seguramente el primero a finales de junio. Entonces todo esto lo tenemos nosotros en marcha porque está habiendo mucho interés.
Y la verdad para nosotros es pues una suerte, disfrutamos muchísimo los dos, Marley y yo somos enamorados del símbolo y de la energía de lo inconsciente. Entonces lo pasamos fenomenal. Es que, Laure, lo hacéis tan bonito. Yo, es verdad, es que yo recomiendo, me lo voy a apuntar y lo voy a poner aquí en la descripción del directo, ¿no? Eh, el laboratorio de sueños. Me parece, o sea, me parece el nombre, me parece ideal, ¿vale? Me parece súper bonito. Pero es que además, los podcasts, yo he escuchado varios y el del enneagrama, tenéis de Harry Potter, de la interpretación, pues es que, o sea, lo hacéis tan bien, lo hacéis tan bonito y tenéis un montón de podcasts que son súper fáciles de oír. Yo los escucho en Spotify y a mí me encantan. Y yo también lo voy a poner, que se llama el podcast Ante el Inconsciente, y yo se lo recomiendo a las personas que nos estén viendo y que luego nos vean. Y, y luego también, yo sé que estás preparando, que todavía no lo tienes definido, un curso sobre Jung. Sí, sí, sí. Tengo un par de cosas en mente. Bueno, antes de nada, mi felicidad. Gracias por tu comentario. Muchas gracias. Eh, Mira, tengo dos cosas en mente. Una es una membresía que voy a hacer, que gente que esté interesada en estos temas, pues tener un grupo más cercano conmigo. Porque no es el foro Instagram para hablar de ciertas cosas, porque los símbolos revelan cosas muy personales y yo me veo obligado, tú sabes que yo de vez en cuando hago interpretación de sueños, de símbolos, casi todos los fines de semana hago interpretación. Entonces, me parece que no es el foro, porque es muy íntimo y no puedo decir a veces cosas que creo que ayudarían a las personas, porque me parece irrespetuoso. Y yo soy muy respetuoso. Entonces, si yo tuviera un grupo más pequeñito, o no sé si más pequeño o más grande, pero por lo menos que todo el mundo esté en esa onda y que no, y que sea seguro, pues podemos hacer muchas Es, cosas. Entonces, pues lo que voy a hacer es poner varios tipos de membresía seguramente para quien tenga pues un interés moderado y quien tenga un gran interés, que entonces digamos que tendrá un acceso a mí más cercano y tal, y vamos a ir construyendo el camino de lo junguiano y de lo inconsciente, donde a mí me queda también mucho por hacer y yo quisiera hacer ese camino acompañado, ¿no? Como una especie de, no de influencer, sino de afluencer, donde vamos todos a fluir al mismo río que es el inconsciente, ¿vale? Y luego tengo el curso de Jung en mente, donde tengo una estructura preparada muy bonita para conocer a Jung y ponerlo en tu día a día. Y quiero hacerlo para septiembre. Y la idea que tengo tiene varias partes muy orientadas de una manera junguiana, donde primero, digamos, no quiero desvelar mucho, pero primero miras las partes que no te gustan, tomas conciencia, te empiezas a relacionar de otra manera y ya acabas llegando a lo trascendente, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que haya gente interesada y yo creo que servirá mucho para poner a Jung en el día a día, porque si no es difícil de leer, yo no sé qué es difícil de leer, pero es que tiene cosas tan valiosas para nuestro mundo de hoy. en general, yo creo que cualquier libro de filósofos, de teóricos y demás, es complicado leerlos, entenderlos y ponerlo a la práctica. Entonces está bien que personas como tú, que sois estudiosos de estas teorías y demás, bueno, que hagáis cursos para hacerlos a nuestro día a día, ¿no? Que hagáis un poco esa interpretación, por así decirlo, ¿no? Para que sean más cercanos y lo podamos utilizar para nuestro beneficio y nuestra propia evolución y crecimiento. Me parece genial el curso de Jung, porque no es solamente aprender de Jung, sino aplicarlo para nosotros, Es que para... si no es vivencial, no tiene ningún sentido. Se quedan cosas de cabeza. A mí eso no me interesa. O sea, bueno, me interesa, está bien, tener cultura y tal, ¿no? Sí, Pero no me parece vivir en una isla cultural, pero no aplicarlo en tu vida, en tu cuerpo, en tu manera de hacer las cosas, para volver a ti, porque eso es como un camino de volver a ti, ¿sabes? Entonces, pues es que a mí me parece que hay que vivenciarlo sin que eso quite que de paso aprendamos un poco sobre una persona que aportó tanto y de una manera tan constructiva. claro. Pues yo me quedo con eso, que aprovecho para presentarte, para decir que, bueno, que este que está aquí con nosotros se llama Laureano Pérez
que, bueno, su Instagram es laureanoperez.yun, que, bueno, es entrenador de natación, que además estás federado por la Federación Española de Natación, también eres entrenador de CrossFit, esa es tu parte del cuerpo, ¿no? Y luego también, pues, terapeuta transpersonal, y además estudioso de Jung y ingeniero de caminos, que esa es la parte más científica y más estructural tuya, ¿no? O sea que yo creo que tú eres ahí como un todo ya. Hombre, yo intento mantener las tres equilibradas, porque si no es imposible ir hacia adelante. Si solo vas con la cabeza, pues no tienes toque con la realidad. Si solo vas con el cuerpo, pues entonces no tienes dirección ni sentido. Y si solo vas con el alma, pues entonces no tienes estructura. No tienes tierra. ¿Sabes? Entonces solo estás en... Entonces hay que organizarse mm, en las tres y con mucha humildad, porque el camino es largo y seguramente no acabe, pero a mí me da igual, pero es mucho mejor vivirlo así que vivirlo pensando que cuando me muera me voy a convertir en ceniza o que no, la vida de ahora es una pena y ya viviré bien cuando esté en el cielo o que rollos de esto. Mira, no, la vida está para vivirla hoy, ahora, ya. ¿Sabes? Sí. Ay, Indy, un besito enorme. También en Lourdes. Es súper. Me encanta Indy. Mira, My Felicidad, yo, dice, yo también soy Pérez, del otro lado del charco, Ah, venezolano. ay, qué pena, no conozco Venezuela. Viví 3 años en Colombia, que Indy es de Colombia, pero no fui a Venezuela, ¿verdad? Ya estaban las cosas un poco complicadas y me quedé con la pena porque tengo varios amigos venezolanos y he visto pues, cosas chulísimas y además, hermana como es de Colombia, tiene que ser preciosa como Colombia, que me fascinó y me cambió la vida. La magia de Jumanji que tiene Colombia, que es como Jumanji. Qué bueno. Pues yo te doy las gracias de todo corazón por haber estado este ratito conmigo, por haber compartido cosas de Freud, de Jung y de tu sabiduría y conocimiento. Y yo me lo he pasado muy bien, se me ha hecho muy corto, la verdad, ¿para qué te voy a engañar? Y te lo agradezco de todo corazón, de verdad. Muy bien, pues yo sí que te agradezco a ti por este espacio, porque esto siempre es bueno para todos, ¿no? Poder pensar así, yo creo que es una oportunidad para hablar de estos temas para que mucha gente que a lo mejor ya está interesada o que no, pero lo oye así de paso y tal, pues entra en otra energía más positiva que la que lamentablemente vemos a veces en el mundo de hoy, que a mí me apena un poco. Así que te agradezco mucho y bueno, pues cuando quieras volvemos aquí echamos otro rato de charleta. Pues sí, cuando tú quieras. Mira, Blue Crystal y Seba, que yo creo que tú la conoces igual que yo. Laboratorio de sueños, sí. Dice, totalmente, la vida es aquí y ahora con todo, a pecho descubierto, valiente, Lauren. Yo sé que ella es fan de Jun y también muy fan tuya. Y ella siempre me dice, ¿cuándo vas a hacer el curso de Jung? Digo, pues bueno, ya. Pero al final siempre me entretengo con mil cosas porque lo que te digo, pues yo quiero vivir, no quiero estar solo en la cabeza. Entonces, pues bueno, es verdad que hay que hacer un esfuerzo para reorganizarse, pero se puede. Llegaremos, llegaremos. A todos, sí. Hay tiempo, hay tiempo. Venga, Mira, Indy, muchas gracias, honro sus vidas. y nosotros, Muchísimas ya, gracias. gracias. Bendiciones para ti. Gracias por acompañarnos. Pues nada, te mando un beso y un abrazo. Mil gracias. Muy bien. Un besito a todos y a ti, la primera. Gracias. Chao. Chao. Adiós.